celebración de la resurrección de Jesucristo es fundamental, es base fundamental de nuestra fe. De hecho, eso es lo que plantea las Sagradas Escrituras. Y yo no quiero hablar en esta noche de un concepto, si me permiten usar la expresión, histriónico de la resurrección. Yo quiero hablar más bien de conceptos bíblicos y teológicos sobre la resurrección y la implicación de la resurrección a la vida nuestra, a la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Y quisiera usar como base una expresión que utilizara el apóstol San Pablo cuando conversaba con los cristianos de Corinto y le hacía saber a los cristianos de Corinto la importancia de la resurrección de Jesucristo. La misma aparece en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 13 al 14. El apóstol San Pablo dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. El concepto de la resurrección no fue relevante al pensamiento teológico sino hasta el momento intertestamentario. Hablar de la resurrección no es hablar de la inmortalidad del alma. Yo creo que es importante que sepamos hacer la distinción, porque hay personas que piensan que hablar de la resurrección es hablar de la inmortalidad del alma. Y no es hablar de la inmortalidad del alma, porque a fin de cuentas el alma es inmortal. De hecho, el legado científico más cercano a nuestra fe es aquel que plantea y postula que los seres humanos somos energía. Y desde luego la energía nunca muere. Por lo tanto, cuando la cristiandad habla de resurrección, no está hablando de la inmortalidad del alma. Si bien es cierto, hay muchas religiones que creen en la inmortalidad del alma, y algunas inclusive creen en la reencarnación del alma. La fe cristiana no plantea el concepto en esa dirección. La fe cristiana cree en la resurrección del cuerpo. Cuando los cristianos enarbolamos, levantamos en alto la bandera del querigma evangélico, lo que estamos planteando en términos de la resurrección es que el cuerpo será glorificado como resultado de la resurrección de Jesucristo. Porque a fin de cuentas, el alma es eterna. El alma es eterna para el bueno y es eterna para el malo. El alma es eterna para el que cree y es eterna para el que no cree. El alma es eterna para el santo y es eterna para el impío. Por lo tanto, cuando vamos a trabajar con el concepto de la implicación de la resurrección de Jesucristo, luego de su muerte y pasión, entonces necesitamos entender qué relevancia tiene esa resurrección para mí. Porque desde luego es importante que usted entienda hoy, y es importante que usted afirme hoy, que hoy, más que celebrar la resurrección de Jesucristo, yo estoy celebrando mi resurrección. Amén. La iglesia está celebrando la resurrección, porque precisamente la enseñanza bíblica lo que plantea es que Cristo es la primicia de la resurrección, y que por cuanto el mismo Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos
también vivificará nuestros cuerpos, ¿qué? Nuestros cuerpos mortales. De hecho, el apóstol San Pablo en su carta a los tesalonicenses dice que los que viven en el Señor y han muerto en el Señor serán resucitados incorruptiblemente. Y aquellos que estén vivos en el momento maravilloso de ese encuentro con Dios para la eternidad, entonces dice que aquellos que estén vivos serán transformados para encontrarse con Jesucristo en las nubes. Por lo tanto, es importante que nosotros los cristianos, más que hacer una celebración, porque desde luego yo usé una expresión esta mañana y yo no sé si la gente me entendió. Lo que celebramos hoy no es un chijí-chijá. A lo mejor alguien pensó que yo estaba hablando en árabe. No, es que cuando niño yo escuchaba esas expresiones que se hacían en los juegos, donde se decía chijí, chijá, arriba va, ¿no? Y se resaltaba la figura de una persona. Pues la experiencia de la celebración de la resurrección no es para que los cristianos hagamos un chijí, chijá. La experiencia es para que los cristianos reflexionemos en torno a lo que implica para mí la resurrección de Jesucristo, en términos de lo que para mí significa esa resurrección. Porque si yo entiendo, si yo comprendo, si yo tengo claro el sentido de la resurrección de Jesucristo en mi vida, mire, yo me voy a librar de un montón de temores, de angustias y de miedos que como humano tengo. Si yo afirmo con perfecta claridad el concepto de la resurrección de Jesucristo como un evento que me afecta a mí directamente, que me afecta a mí en lo personal, porque yo vengo a ser parte, y usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo como resultado del Cristo resucitado. Usted no es parte del cuerpo de Cristo, del Cristo que está en la cruz. Usted no es parte del cuerpo de Cristo, del Cristo que andaba por Jerusalén. Usted es parte del cuerpo del Cristo que fue resucitado. Entonces, si somos parte del cuerpo del Cristo resucitado, entonces yo tengo que tener una comprensión clara, cabal, de lo que afecta positivamente para mí ese concepto de la resurrección. Número uno, la resurrección de Jesucristo me ubica a mí no meramente en una postura de inmortalidad, sino que me ubica a mí en una postura de eternidad con Dios. Y yo creo que estamos ganando. Por eso es importante el tema de la resurrección de Cristo. Porque con el tema de la resurrección de Jesucristo, los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Los cristianos estamos ganando. Porque obviamente podemos probar, y aún la ciencia misma puede probar la inmortalidad del ser humano. Porque somos energía. Pero no se trata meramente de la inmortalidad. Mediante la resurrección de Jesucristo afirmamos que nuestra eternidad, nuestra inmortalidad estará como está vinculada precisamente a la eternidad de nuestro Dios. Por eso el apóstol San Pablo dice: si vivo, para Dios vivo. Si muero, para Dios muero. Sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo genera un impacto de gloria en mi vida. No importa que yo me mire y vea que estoy metido en una casucha de carne. No importa que yo me mire y me vea que estoy metido en un frágil cuerpo. Tengo la certeza que como resultado de la resurrección de Jesucristo puedo decir como el apóstol San Pablo: si este tabernáculo se deshiciere, en Dios tengo un edificio no hecho de manos. Por lo tanto, la primera implicación que tiene para mí la resurrección de Jesucristo es que yo le quito
el derecho a la muerte de intimidarme. Y en el corazón y en la psique de todos los seres humanos hay temor a la muerte. Pero muchas veces la razón de ese temor a la muerte es porque ya sencillamente no conocemos con perfecta claridad la implicación de la resurrección de Jesús. Como resultado de la resurrección de Jesús, yo soy declarado eterno en Dios. Usted es declarado eterno en Dios. Por eso en las Sagradas Escrituras encontramos una cantidad de planteamientos bíblicos extraordinarios que afirman que nuestra vida pertenece a Dios en la eternidad como resultado de la resurrección. No tengo que tenerle temor a la enfermedad. La resurrección de Jesucristo me garantiza que ninguna enfermedad me mata, que ninguna enfermedad me aniquila, que ninguna enfermedad acaba conmigo. La resurrección de Jesucristo me garantiza que ningún asesino puede acabar con mi existencia, que ningún borracho en la calle choca mi carro y me mata. ¿Se dan cuenta de lo que implica la resurrección de Jesús? No es meramente que nos sentemos a hacer una celebración de que no está en la tumba. Oye, no está en la tumba, pero ¿qué implica para mí el que Él no esté en la tumba? Pues implica para mí que si Él no está en la tumba, yo jamás estaré en la tumba. Porque cerraré el día que parta de esta tierra, cerraré mis ojos aquí para encontrarme en la presencia de mi Señor. Y eso lo puedo decir, querido, lo podemos plantear, lo podemos postular como resultado de la resurrección de Jesucristo. Desde luego, este es un concepto que se fue desarrollando en las Sagradas Escrituras, que inicialmente venía como una sombra, que inicialmente venía como un presagio, que inicialmente no estaba meridianamente claro, pero venía siendo anunciado desde la antigüedad. Uno de los libros más antiguos de las Sagradas Escrituras es el libro de Job. Y en el capítulo 19 y verso 25 del libro de Job, verso 25 y verso 26, Job 19, 25 al 26. Job dice de la manera siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Oiga, lea eso bien, porque a veces lo repetimos sin haberlo leído. Fíjense lo que está diciendo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Sabe cuánto dijo esto Job? Cientos de años, para algunos más de 800 años antes de Cristo. Él profetizó y dijo: sé que mi Redentor vive y sé que al fin se levantará sobre el polvo. Pero se levantará sobre el polvo para una simple celebración, no. Se levantará sobre el polvo para lo que dice en el verso 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Fíjense lo que está diciendo este hombre cientos de años antes. Todavía él no conoció a Jesús, todavía él no conoció la implicación del plan redentor que Dios había establecido en la persona de Jesucristo. Es como si él dijera: yo no sé cómo, pero yo sé que sucederá. En efecto sucedió, en efecto aconteció, en efecto hay testigos de esa experiencia. Y desde luego, Él declara la implicación de la resurrección de Jesucristo es que como resultado de ella, tú y yo hemos de ver a Dios en nuestra carne.
mediante un cuerpo glorificado. Yo me acuerdo cuando niños cantaban, hacían un cántico en la iglesia que decía: yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Desde luego, aquella teología de aquellos pentecostales de antaño, que tal vez no podían reflexionar teológicamente sobre este concepto, los hacía tener bien claro la implicación de la resurrección de Jesucristo. Porque Cristo resucitó, es que la iglesia vive, es que la iglesia existe y es que la iglesia tiene garantías de eternidad. En el Salmo 48 y verso 14, el salmista nos plantea también y nos dice lo siguiente: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Ahora, note bien, ¿para qué yo quiero un Dios eterno si no voy a ser eterno? ¿De qué me sirve un Dios eterno si en mí no va a haber eternidad? Pero el salmista está diciendo: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Lo que implica, lo que quiere decir, es que en aquel conocimiento vago de los hombres de la antigüedad había claridad en cuanto a la esperanza redentora, en cuanto a la esperanza salvífica, en cuanto a la esperanza eterna que podían experimentar los hombres y las mujeres que esperaran en Dios como resultado de la resurrección de Jesucristo. Yo tengo varios pasajes bíblicos aquí, pero voy a saltar a uno más. Daniel capítulo 12 y versículo 2. Daniel capítulo 12 y versículo 2, donde el profeta Daniel también hace una presentación hermosísima. Mira lo que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo profetizaron antes, hablaron de esa experiencia con mucha antelación a la aparición de Jesús el Mesías. Lo dijeron con mucha antelación antes de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Lo dijeron mucho antes de su resurrección, pero con ello planteaban esa idea extraordinaria del efecto de la resurrección de Jesucristo. De hecho, más tarde, 200 años antes de Cristo, se escribieron unos documentos históricos hermosísimos. No están considerados dentro de la Biblia protestante por el hecho de que en la Biblia protestante se entendió que no guardaba una relación salvífica, pero no podemos negar que guarda una relación histórica y que la historia que se presenta en estos documentos es real, es verdadera. Es la historia del documento deuterocanónico de Macabeos. Se escribió 200 años antes de Jesús. Y en la historia de Macabeos se habló de la resurrección. Y se dijo, pero él exhalando el último suspiro dijo: tú criminal nos quitas la vida presente. Refiriéndose, ¿sabe a quién? Refiriéndose a Antíoco Epífanes. Tú criminal nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. 200 años antes de Cristo aparecer en el escenario público, ya en Israel había convicción, había seguridad, profunda seguridad en la conciencia del pueblo de Israel, que un día aparecería el que nos daría la garantía de nuestra resurrección. Desde luego, los mismos cristianos en su principio no tenían claro nada de la resurrección. Desde luego,
Los discípulos de Jesús comenzaron a seguir a Jesús no por una esperanza bendita de gloria. Empezaron a seguir a Jesús por una esperanza simplemente de liberación patriótica. Eso fue lo que los movió a seguir a Jesús. Pero fíjese qué dato interesante en 2 de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 10. Dice la Escritura: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo que esto quiere decir es que el apóstol San Pablo, escribiendo su carta a Timoteo, le hace saber que como resultado de la resurrección de Jesucristo, los cristianos tuvieron sentido a la vida. Los cristianos tuvieron sentido al proceso de la fe. Por eso Pablo escribió a los Corintios y les decía: señores, si Cristo no resucitó, vana es la fe. Si Cristo no resucitó, somos dignos de conmiseración y de pena. Porque a fin de cuentas, la fuerza de la fe cristiana, el motor, el dínamo de la fe cristiana, se sostiene precisamente en el testimonio de la resurrección. Porque Él nos sacó, como resultado de su resurrección, nos sacó a la luz, nos sacó a la luz de la vida. Por consiguiente, trajo a nosotros la experiencia de la inmortalidad. El mensaje de la resurrección de Cristo es extraordinario. Porque dije al principio que los seres humanos tememos a la muerte. Yo creo que es uno de los elementos más agónicos que todo ser humano experimenta. De hecho, la nieta que vive con nosotros ya a los 3 años me estaba hablando de ese fenómeno y me decía que ella no quería que su abuelo se le muriera. Pero tenerle miedo a la muerte no elimina la posibilidad o la seguridad de la muerte. De hecho, se mueren los que no le tienen miedo a la muerte. Y los que le tienen miedo a la muerte se mueren también. Si yo conozco bien la implicación de la resurrección de Jesucristo, el testimonio de su resurrección me da garantías de que no hay nada ni nadie. Miren cómo lo dice el apóstol San Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Yo estoy y usted está vinculado al resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, el proyecto se hubiera quedado incompleto, hubiera sido trunco, hubiera sido un fiasco. Si Cristo no hubiera resucitado, el proyecto se hubiera quedado en pamplinas, en cuentos, hubiera sido simplemente una saga, una historieta, una novela. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo se hubiera convertido en un mito. Pero la resurrección de Jesucristo trajo esperanza, trajo gozo, trajo entusiasmo, trajo vida a los hombres y a las mujeres que creemos en el poder de su resurrección. De hecho, cuando Jesús ministró, descubrió que entre los judíos había gente inclusive que creía a la resurrección. Y vio que en ellos había cierta luz con respecto al tema. El único problema es que llana y sencillamente no sabían cómo se iba a dar ese evento. No sabían cómo se iba a dar ese proceso. Los discípulos, en Marcos capítulo 9 y versículo 10, Evangelio según San Marcos capítulo 9 y versículo 10, los discípulos no sabían mucho sobre cuánto Jesús
les planteaba con respecto a la resurrección. Y dice la Escritura, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Porque a fin de cuentas, cuando Jesús le habló de la resurrección, ellos no entendieron absolutamente nada. ¿Cuándo fue que ellos comenzaron a entender? Miren, la historia neotestamentaria demarca unas etapas. ¿Qué hicieron los discípulos después de la muerte de Jesucristo en el Viernes Santo? Se fueron a correr. Salieron despavoridos. Huyeron. Se escondieron. Inclusive algunos renegaron su fe. La historia de los caminantes de Maús es la historia de dos discípulos que han renegado la fe. Porque cuando el resucitado se les aparece, les pregunta, ¿qué cosas son estas que ustedes hablan? Ellos dicen, estamos hablando de un tal Cristo que dijo que iba a ser un reino y a la larga murió como un malhechor. Es decir, ellos estaban convencidos ya finalmente en el proceso de que el que había muerto en la cruz era el malhechor. Tiene Jesús que infusionar en ellos la esperanza a través de la palabra. Tanto era su escepticismo que Jesús caminó con ellos por todo el camino de Maús y ellos no les reconocieron. Ahora, ¿cuánto ellos empezaron a aprender? Y más que aprender, ¿cuánto fue que se provocó en ellos esa revolución gloriosa que los transformó? Miremos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2 y versículo 22. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 22, mire usted lo que dice el evangelista Juan sobre el particular. Y fueron también, 2:22. Mire cómo dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, mientras Jesús les habló de la resurrección, ellos no entendieron. Pero cuando Jesús resucitó, el cuadro fue distinto. Oigan, un cobarde es cobarde siempre. Pero los cobardes, cuando se encontraron con el resucitado, fueron transformados. Los que huyeron no volvieron a huir. Y mire qué dato interesante. El cuadro de los evangelistas presenta a los discípulos después de la crucifixión huyendo, despavoridos, escondiéndose, renegando la fe. Pero como resultado de la resurrección, ha acontecido algo en ellos extraordinario. Ha habido en ellos una transformación increíble. Y ese es el primer efecto que tuvo en la vida de los cristianos la resurrección de Jesús. La transformación de sus vidas. Porque a fin de cuentas, lo que evidencia la resurrección de Jesucristo, querido, mire, yo he ido varias veces a Israel, yo he ido varias veces al Santo Sepulcro y todavía yo no estoy convencido de que aquel es el Santo Sepulcro. Y creo que cada vez que vaya me convenceré menos. Porque el que me ayudó a no convencerme fue el guía turístico que estaba allí. Cuando yo llegué con un grupo de amigos allí al Santo Sepulcro, el guía turístico se nos quedó mirando y dijo estas palabras. Dijo: señores,
Si ustedes han venido a ver la tumba de donde Jesús resucitó, yo tengo que decirle con profunda honradez que yo no sé si esta es la tumba. Han pasado 2000 años. Y desde luego los temblores de tierra, las transformaciones climatológicas, los cambios que sufren los lugares como resultado de todos esos procesos climatológicos, nos llevan a pensar que probablemente esto no sea el lugar. Lo único es que es análogo a lo que registra la Escritura. Y entonces digo, porque si miran hacia la derecha y miran aquella piedra, ustedes verán que ven algo en la piedra. ¿Qué ven ustedes? Pues vemos una calavera. Dice, y en la Escritura dice que el sepulcro daba hacia el lugar que era la calavera. Pues ahí está. Pues más o menos por aquí tuvo que haber sido. Más o menos. Pero él no le estaba dando el crédito a la tumba. Más o menos por aquí en algún lugar tuvo que haber sido. Pero de repente aquella postura crítica se cambió. Y dijo, yo no sé el lugar de su resurrección, pero yo sé que Él ha resucitado. Gloria a Dios, aleluya. Y yo que estaba a punto de darle una pedrada. Yo no sé si esa es la tumba, pero yo sé que Él resucitó. Y el mejor testimonio que yo tengo para saber que Cristo resucitó no es esa tumba. El mejor testimonio que yo tengo para saber que Jesucristo resucitó es la vida de ustedes. Ustedes que han sido transformados por el poder del resucitado, ustedes que su mente ha sido transformada, ustedes que han perdido el sentido al miedo, al temor, ustedes que simplemente se han abandonado en las manos del resucitado para creer, ustedes son el mejor testimonio de la resurrección, porque el primer efecto que provocó el resucitado fue que cuando de allí salieron los apóstoles que con anterioridad estaban acobardados, Pedro entonces se planta frente a más de 8,000 personas y ahora le dice, ustedes le dieron muerte al autor de la vida, pero Dios le resucitó y nosotros somos testigos de esa resurrección. En Hechos capítulo 2 y versículo 32 recogemos la expresión de Pedro cuando dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Desde luego, hay quienes se han empeñado a negar la resurrección de Jesús y buscan argumentos para negarla. Y de hecho, uno de los argumentos que más se utiliza para negar la resurrección de Jesús son las contradicciones de datos que encontramos en los evangelios. Pues hay un evangelio que dice que cuando fueron a la resurrección encontraron a un ángel. Hay otro evangelio que dice que eran dos. Uno de los evangelios dice que el ángel estaba en la piedra, sobre una piedra. Y otro de los evangelios dice que estaba dentro de la cueva. Y hay otro que por si las dudas, digo, bueno, había uno en la piedra y otro en la cueva, para que nadie vaya a tener duda del evento. Y desde luego, pues entonces ellos postulan y plantean, si hay contradicción entre los ángeles, no pudo haber habido resurrección. En la historia hay un dato interesante. Si hay algún maestro de historia aquí, sabe lo que voy a decir. Yo le pago al estudiante que vaya a la Universidad de Puerto Rico y le pregunten en la Universidad de Puerto Rico si Cristóbal Colón vino a Puerto Rico o no. Y yo le pago al estudiante que la saque buena, diciendo no sé, porque hay 3 sitios por donde dicen que entró, incluyendo Utuado.
¿Sabe por qué? Porque dentro de la historia lo secundario no es lo importante. Lo importante es el evento primario. Y aunque al día de hoy, 500 años después, nadie pueda decir con precisión por dónde entró Cristóbal Colón, óigame, es innegable que llegó a nuestra tierra. Es innegable que pisó nuestro suelo. Y la historia jamás negará un dato relevante por una mera y simple contradicción. En la historia de los cristianos que escribieron el Nuevo Testamento, desde luego cada uno de ellos lo hizo dentro de su óptica, cada uno de ellos lo hizo dentro de su perspectiva, cada uno de ellos lo hizo para comunicarlo a una comunidad distinta y particular, con un entendimiento y una comprensión de los conceptos totalmente distintos. Pero ninguno de ellos habló de media resurrección. Ninguno de ellos habló de un cuarto de resurrección, ni de 2/3 partes de resurrección. Todos dijeron que cuando le vieron, Él era el resucitado. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros creer en la resurrección? Porque la resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la mentira. Si nosotros vemos el cuadro del sacrificio de Cristo en la cruz, literalmente pudiéramos llegar a la conclusión de que a Cristo lo derrotó la mentira. Hubo un plan, se urdió un sinnúmero de mentiras, y a base de las mentiras lo encontraron culpable. Y como resultado de las mentiras, lo llevaron al patíbulo. Y como consecuencia de las mentiras, en el patíbulo murió. Si viéramos ese cuadro literalmente, tendríamos que llegar a la conclusión que la mentira mató a la verdad. ¿Por qué entonces es importante la afirmación de la resurrección de Jesucristo? Porque obviamente quien muere en la cruz es el Verbo encarnado. Y el Verbo encarnado tenía que morir como consecuencia de la mentira. Porque a fin de cuentas el poder del querigma no se sostiene en la cruz. El poder del querigma se sostiene en la resurrección. ¿Y qué queremos decir con esto? Que la mentira mató la verdad, pero Dios la resucitó. Y la hizo incorruptible, y la hizo inmutable, y la hizo eterna. Y ahora la verdad es indestructible. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no cree primero en la resurrección. La resurrección demuestra que el bien es más fuerte que el mal. Si vemos literalmente la historia de Jesús en el madero, podemos decir: el mal venció a Jesús. Pero desde luego, como resultado de la resurrección, afirmamos y decimos que Dios le resucitó y Él destruyó las fuerzas del mal. Si nos remontamos en la imaginación y vemos a Jesús en la cruz,
de seguro en alguna esquina del escenario estaría Satanás, disfrutando la derrota, disfrutando aquellas palabras de Jesús cuando dice: ¿por qué Dios me has desamparado? Disfrutándose aquel grito desgarrador, aquella angustia desesperante. Si vemos en aquel escenario, en alguna esquina estaría Satanás diciendo: muérete, 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 porque cuando mueras se acabará tu proyecto, cuando mueras se acabará tu plan. Si miramos hacia la cruz, le veremos, como dice el profeta Isaías, 800 años antes, le veremos inatractivo para que le deseemos, su rostro desfigurado. De seguro Satanás estaría diciendo: al primer Adán lo destruí, a ti te hice añicos, mira cómo te tengo el rostro. Desde luego, cuando Jesús murió en la cruz, sin lugar a dudas, Satanás tuvo que haber dicho, al igual que Jesús: consumado es, se acabó. Lo que Satanás no podía entender jamás era que la muerte de Jesús tenía un propósito en Dios. En el huerto del Edén, Satanás le quitó a Adán la llave de la vida, la llave de la eternidad, la llave de la eterna relación con Dios. Y él se sentía propietario absoluto de esa llave. Jesús descendió al Seol y se fue directamente donde estaba el trono de Satanás. Y dice la Escritura, le arrebató las llaves, precisamente, que Satanás creyó haber conquistado para siempre en el huerto del Edén. Por lo tanto, la resurrección demuestra que aun cuando el mal aparentemente había acabado con Jesús en la cruz, cuando Jesús es resucitado, revela mediante su resurrección lo que dijo: ahora todo poder me es dado en el cielo como en la tierra. Y no solamente revela el poder que le ha sido dado, sino que el apóstol San Pablo dice que a través del resucitado, en él nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto, la implicación de la resurrección de Cristo de entre los muertos nos garantiza la libertad gloriosa de una eternidad que nos ha sido regalada, nos ha sido otorgada, nos ha sido ofrecida como resultado de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección demuestra que el amor es más fuerte que el odio. Tanto le odiaron que le llamaron diablo a Jesús. El odio fue lo que le crucificó. Fue el odio de aquella multitud religiosa. Fue el odio de aquellos contemporáneos de su tiempo, que llana y sencillamente no podían aceptar y entender que aquel verbo encarnado de Dios hablaba la verdad del Eterno. Fue el odio lo que lo llevó hasta la cruz. Pero cuando entró a la tumba y resucitó, su resurrección demuestra que el amor triunfó sobre el odio. Y triunfó sobre el odio para siempre. Porque tú y yo representamos al resucitado. La resurrección demuestra que la vida es más fuerte que la muerte. La muerte se enseñoreó de Jesús en la crucifixión. La muerte se lanzó sobre su cuerpo para destruirlo por completo. Pero dice la Escritura que la resurrección de Jesucristo le liberó de la muerte.
Y no solamente le liberó de la muerte a él, nos liberó de la muerte a nosotros. Y como consecuencia de ello, el resucitado sale para decir: yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Quien diga que no hay nada después de la muerte, quien diga que después de la muerte se acaba todo, quien diga que después de la muerte se desvincula el hombre con su conciencia, quien diga que después de la muerte ya no hay nada más que buscar, realmente desconoce lo que aún la ciencia misma dice, y mucho más, desconoce lo que la Biblia enseña. Después de la muerte, el alma del ser humano, inmortal como es, tendrá que presentarse a Dios. El ticket que se nos ha dado a nosotros es un VIP que dice: este creyó en el resucitado. Y Jesús dijo: el que me confiese como el resucitado delante de los hombres, yo también le confesaré como un resucitado delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso es importante la resurrección. Por eso la resurrección tiene tanta relevancia para la vida cristiana. Por eso la implicación de la resurrección no puede verse simplemente en el contexto de un Jesús resucitado. No, querido. Ese no es el propósito de la afirmación de la resurrección. El propósito de la afirmación de nuestra resurrección es decir que juntamente con Cristo estoy crucificado, pero juntamente con Él he sido resucitado, porque desde el momento en que le conocí hasta la eternidad estaré vinculado a Él, y nada ni nadie me podrá separar a mí del amor a Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Que Dios lo bendiga.